Listos, bienvenidos, muy buenos días a todas las personas que pues ya se están conectando con nosotros, tanto en vivo como a través de la retransmisión. Para los que vayan a estar viendo la retransmisión, va a ser a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, y para aquellos que vayan a estarlo viendo en vivo, va a ser a las 10 de la mañana, de igual manera, hora Ciudad de México. 3 días, lunes, martes y miércoles, nos vamos a estar conectando durante esos horarios. El taller es completamente gratuito. Durante estos 3 días ustedes van a tener pues el taller completo, aprendizaje. Vamos a estar conectados de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Y pues disfruten, tomen notas y aprovechen estos espacios que son para ustedes. Si desean saber más de los cursos, de los talleres, de los diplomados o congresos que nosotros tenemos, todos son de manera virtual y son gratuitos, ¿sí? Nos pueden encontrar o pueden encontrar los catálogos de los cursos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram como ICADI. Y ahí ustedes van a poder encontrar tanto los calendarios del mes, ahorita ya está disponible el mes de julio, que es el mes en curso, y el mes de agosto para que vayan apartando sus fechas de inscripción. Y próximamente ya va a estar disponible el mes de septiembre. Todo es con mucha anticipación para que ustedes pues vayan haciendo ese espacio y tomen estas capacitaciones que sabemos que son de mucho provecho para ustedes. Y pues algo muy importante que no se nos puede pasar clase con clase es que tengan mucho cuidado. A través de de nuestros grupos, nosotros compartimos la información única y exclusivamente a través de los grupos del taller. Cada taller, cada curso tiene su grupo de WhatsApp. Ustedes, si desean inscribirse a todos los talleres que hay en el calendario, tienen que unirse a su grupo de cada uno de esos talleres, porque ahí les va a estar llegando la información del taller, enlaces, avisos, todo a través de el grupo. No hacemos llamadas telefónicas, no mandamos mensaje directo. Nosotros todo lo compartimos en el grupo, inclusive las invitaciones o cualquier aviso que vayamos a darles. Para aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros, es muy fácil. A través del grupo, ustedes van a encontrar la parte de participantes. Siempre en las primeras, los primeros de la lista son los administradores. Al ladito dice administrador. Cualquiera de nosotros, mándenos mensaje directo y con mucho gusto les vamos dando respuesta a las dudas en cuestión académica, administrativa que ustedes tengan, o si desean inscribirse a algún otro curso, nosotros con mucho gusto les compartimos los enlaces para que ustedes vean el catálogo de cursos que tenemos, ¿sí? Y de esta manera evitamos que sean víctimas de algún tipo de fraude o estafas. También para aquellos que vayan a estar adquiriendo su constancia de participación del taller, si se expide, estaba la Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil, cuenta con código QR y el valor curricular de la constancia es por 16 horas. Tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 300 pesos mexicanos, ¿sí? Para aquellos que adquieren su constancia, también les llega el material del taller. ¿Qué es lo que incluye el material del taller? Las grabaciones, la presentación de la ponente y una carpeta de archivos adicionales, ¿sí? Eso es lo que incluye aquellas personas que adquieren su constancia, ya sea porque la necesitan, porque desean la constancia y participación o porque también de esta manera nos ayudan a través de sus aportaciones para seguir manteniendo este programa, el cual les agradecemos muchísimo a cada una de las personas que van adquiriendo su constancia y también les agradecemos mucho a todos y cada uno de los participantes que están aquí tomando pues estas capacitaciones, que hacen las invitaciones de los cursos a través de sus redes sociales o a través de sus grupos de WhatsApp, del medio, por lo cual ustedes también nos dan a conocer. Les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, vamos a iniciar para que nos dé un excelente tiempo el día de hoy de la primera sesión con la maestra Adriana. Pues sí, ya veo que muchos son de casa, hay personas nuevas, vayan poniéndome en el chat de donde me miran, país, ciudad.
Y si es la primera vez que están con nosotros o ya son parte de la familia de ICADI, porque pues siempre me gusta ver hasta dónde nos miran. Nosotros estamos en México, contando con la maestra Adriana en el país de México. No estamos en la misma ciudad, pero somos del mismo país. Pero luego nos miran sobre todo esta hora gente incluso del otro lado del mundo y pues también queremos conocer. Quien va a estar a cargo durante estos 3 días es la experta, la maestra Adriana Unice Peñalosa Castro, licenciada en Psicología en la Universidad de las Américas, donde inició su gusto y formación por el autismo. Desde mis prácticas académicas, posteriormente fortaleció su aprendizaje práctico y teórico en la Clínica Mexicana de Autismo, colaboró en el CRIT, en donde aprendió sobre otras condiciones de discapacidad y sobre todo respecto, los diferenciadores respecto al autismo. Trabajó como directora técnica y maestra titular de grupo en nivel preescolar, fundó su propia institución en la cual colabora con su esposo en la atención odontológica a las personas con autismo y discapacidad, además de brindar la atención psicoeducativa a personas con autismo, al desarrollo infantil y del adolescente. Continuó en la consulta privada terapéutica con las personas con autismo y sus familiares, así como la realización de talleres de capacitación, tanto a profesionales como a las familias mismas. Actualmente ha incursionado en la psicología perinatal, realizando talleres de acompañamiento emocional para el duelo gestacional. Lo anterior lo ha avalado con los estudios de especialización, diplomado en intervención para el desarrollo de la comunicación en el espectro autista, diplomado en investigación y terapéutica en autismo, diplomado en intervención terapéutica en síndrome de Asperger, diplomado en estimulación temprana, un diplomado en neuropedagogía del juego y actualmente se encuentra cursando el diplomado acerca del duelo gestacional y perinatal. Voy a dejar de compartir. Listo, maestra, ya tiene el coanfitrión y ya estamos listos para esta primera sesión. Bienvenida y muy buenos días. Muchas gracias, Ceci. Buenos días. Buenos días a todos. Pues como siempre, muy contenta de seguir participando en estos cursos, diplomados, talleres que finalmente nos van enriqueciendo mutuamente y que yo espero que el día de hoy podamos brindar información mutua. También me gusta a mí dar los talleres, pero también me gusta que ustedes puedan retroalimentarme, compartirme sus experiencias, cómo han resuelto algunas cosas y que bueno, finalmente esto sigue siendo una forma de aprendizaje. Me da muchísimo gusto saber que nos escuchan y nos miran de diferentes partes de nuestro país. México, ¿no? Michoacán, Coahuila, em, por ahí leí que son de Sonora, pero que están en Estados Unidos, el Estado de México, Baja California, en Veracruz, em, de Colombia, de Nicaragua, Costa Rica, de Querétaro, qué padrísimo, Toluca, Monterrey, San Luis Potosí. Bueno, la verdad es que Jalisco, todo es tan bonito en nuestro México, Los Mochis, Sinaloa, perfecto. Y qué padrísimo también que podamos compartirlo con otros países, ¿no? Que podamos llegar con estos medios de, de comunicación, tener una interacción mucho más enriquecedora, mucho más multicultural, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre algo bien importante. Para mí me parece que es un punto muy interesante de manejar. El día de hoy nos vamos a enfocar en las personas con trastornos del espectro autista, pero pues no solo en ellos, ¿no? Que es toda la parte emocional y conductual. Es el poder gestionar nuestras emociones, entender primero lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, para después actuar y actuar pues con mucho más respeto, con mucho más eh, eh,
habilidades sociales, ¿no? Que es parte de lo que nosotros luego trabajamos con los chicos con espectro autista. Entonces, pues bueno, no sé si ya pueden ver mi presentación, me parece que sí. Ok, y vamos a ver cómo, cómo podemos hacer una intervención desde la psicología en los infantes y adolescentes que están manifestando los trastornos del espectro autista. Ujú. Esto hacia dos puntos específicos, que es la parte emocional y la parte conductual. De aquí ya nos vamos a ir dando cuenta cómo esto, a su vez, es algo general y cada vez tenemos que ir como que haciéndolo más específico, ¿no? Sin embargo, el identificar estos dos aspectos de manera, eh, pues, puntual, nos va a ayudar a poder mirar la situación no solo desde el aspecto neurológico, sensorial y ya, y comportamental en el sentido de comportamientos disruptivos, sino también entender de dónde vienen todos estos comportamientos y cómo es también que la parte emocional se está viviendo, pero que no siempre se está pudiendo gestionar. ¿No? Y bueno, estamos hablando más específico en las infancias, ¿no? Aquí lo hemos dividido un poquito en las infancias y adolescencia. Sin embargo, pues sabemos que tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la ONU, em, lo que consideran como infancia es menor de 18 años, ¿no? Para fines de psicología, para fines de educación también, pues se ha logrado dividir y diferenciar esto, pero sabemos que, bueno, y se ha diferenciado porque es un proceso también de los 10 a los 18 años, un proceso muy marcado a nivel fisiológico, que eso también tiene que ver con la parte emocional. Ujú. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando. em, lo que es la diferencia entre la emoción y sentimiento. A veces decimos son emociones, son sentimientos, es lo mismo, es algo diferente. ¿De qué se trata? Ujú. Y por supuesto, de cómo vamos a ir haciendo la regulación emocional en las infancias con los trastornos del espectro autista. El día de mañana, la intención es trabajar la regulación conductual en las infancias con los trastornos del espectro autista y si nos va dando tiempo, que es lo esperado, poder avanzar sobre el papel de los profesionales en la regulación emocional y conductual para que en la sesión 3 podamos enfocarnos a la aplicación de estrategias para poder generar esta regulación tanto emocional como conductual en las personas con trastornos del espectro autista. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, el día de hoy empezaremos justo con, a ver, ¿qué es la emoción? Ajá. ¿Qué significa y qué hemos escuchado que es la emoción? Hemos visto incluso películas de las emociones, ¿no? Este, justo Disney hizo una mucho más conocida, famosa, perdón, por ahí la han de haber visto, en español se tradujo acá en México como Intensamente, pero pues en general está como Inside Out, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta película y qué nos dice los diccionarios y qué nos dice todas las circunstancias que vivimos? Es que eres muy emocional, es que ay, me siento muy emocionada o emocionado. Ay, no, tiene muy malas emociones o tiene muy malas reacciones también, ¿no? Y justo es esto, la emoción es un impulso que viene de adentro de la persona, ajá, como reacción de lo de afuera. ¿No? Y entonces, además de ese impulso, se da no solo de adentro por lo de afuera, sino de adentro también hacia afuera. Ajá. Es decir, y este impulso además es a través de movimiento. Ajá. La palabra emoción viene de la palabra del latín emotio, que es un verbo que significa movere, ajá,
y le agregan el sufijo e o x que significa ex, hacia afuera. Ajá. Y entonces esto nos habla que hay un movimiento de adentro de la persona hacia afuera de sí mismo, ajá, hacia su entorno. Y esto pues justo puede ser causado o por lo propio que ya tiene la persona, sumado a los estímulos externos, ¿ok? Entonces, emoción tiene que ver con un estímulo y un impulso de adentro de la persona y que genera movimiento, moción, movimiento. Ujú. Por eso también nos vamos a dar cuenta como algunas de las estrategias para la regulación conductual y emocional tiene que ver con actividades de movimiento corporal. Ujú. Esto es como una, esta es la teología, ¿no? De la emoción, pero también tenemos la definición de la diccionario de la lengua española que nos dice que es la alteración del ánimo intensa y pasajera. Ajá. Puede ser agradable o puede ser penosa, es decir, como el enojo, la tristeza, ¿no? Y va acompañada de cierta conmoción somática. ¿A qué se refiere esto? A que hay alguna situación como una agitación en la respiración, puede haber sudoración, puede haber esta como apretar todo el cuerpo, ajá, tensión muscular. Por supuesto hay una agitación respiratoria y también del corazón, ¿no? O sea, los latidos son mucho más rápidos. Puede ser que la gente se ponga roja, ¿no? Entonces, o hay algunos que se llegan a poner como mucho más que rojos, como morados, ¿no? De tanto enojo, o puede haber una palidez, ¿no? Del miedo. Entonces, estos cambios físicos tienen mucho que ver con la emoción. Ajá. Y aquí nos pone algunos sinónimos de cómo podemos decir, ay, me siento emocionada, o fue una gran emoción, fue un gran impacto. Es como un sinónimo que nos están poniendo en este diccionario, ¿no? Es, tuve una gran impresión, o me siento muy emocionada, estoy con una agitación. Ajá. Puede ser una conmoción, una alteración, desasosiego, turbación o inquietud. Em, y un antónimo de emoción, de euforia, de alegría o de intensidad es calma, tranquilidad. Ajá. Y otra de las definiciones respecto a la emoción es un interés generalmente expectante con el que se participa en algo que está ocurriendo. ¿M? Em, y bueno. Les comentaba, la emoción finalmente es impulsos que vienen de dentro del cuerpo, ajá, y esto es que está dentro o viene de el sistema límbico. Nuestro sistema límbico está en nuestro cerebro, ¿no? En la parte del sistema nervioso central y periférico también, ajá, y este sistema es como lo más primitivo que tenemos. El sistema límbico nos ayuda también a identificar el hambre, el sueño, la sed, el cansancio, ajá, como que todas las necesidades fisiológicas vienen de ahí, ¿ok? Y cuando ya comimos y ya estamos satisfechos, entonces hay que, el sistema límbico dice, ya está aquí, basta de comida, y entonces por eso decimos, ya, estoy satisfecho. ¿Qué sucede con los chicos con autismo? A veces tienen alteraciones en el sistema límbico y por eso no logran esta parte de saciedad, ¿no? Y parece que están comiendo y comiendo y comiendo y comiendo sin sentirse eh, satisfechos. Ajá. O a la inversa, comen muy poco o comen casi nada o son mucho más selectivos. Ajá. Porque pues es, desde su sistema límbico no lo están recibiendo satisfactoriamente, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos como la definición de la emoción, al venir desde lo más primitivo y que incluso esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con o se comparten con algunos animales, no hay una conciencia. Ajá.
no tenemos un sentido real de lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo y entonces actúa por mero impulso. Ajá. Es mucho más reactivo y justo esta parte como del enojo, de la alegría bien, o el desagrado, vienen mucho como una reacción. Ajá. Les decía, respecto a un estímulo. Entonces yo huelo algo y mi sistema límbico se activa y ¡ya! ¡Qué asco! ¿No? Entonces, esa emoción, ajá, es una reacción. Ujú. Por el contrario, ¿qué es un sentimiento? Ah, el sentimiento es la suma de esta emoción, de esto que estoy sintiendo en mi cuerpo y que viene desde adentro este impulso, pero ya le voy a agregar pensamiento. Ujú. Ya le voy a agregar un freno, un stop, y esto es mi conciencia, ¿no? Yo voy a decir, ay, esto que estoy sintiendo aquí en el estómago, en el hueco del estómago, es esto, ajá. ¿Y cómo le voy a agregar ese pensamiento y cómo lo voy a generar esta conciencia de lo que estoy sintiendo? Pues con aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de las experiencias que voy teniendo en mi entorno y generando pues este freno, ¿no? Este filtro de impulso, de actuar meramente por lo que voy percibiendo y así como, casi como resorte, que percibo y reboto, percibo y reboto. Ujú. Y sí se puede dar una emoción sin sentimiento, pero nunca un sentimiento sin emoción, ¿ok? Esto que les decía, se puede sentir o percibir una sensación de desagrado, ¿no? O asco, como lo conozcamos nosotros, pero finalmente viene de adentro. También puede ser una sensación de enojo, ajá, sin tener un sentimiento como ira, pero no va a haber nunca un sentimiento sin esta parte límbica, sin esta parte de impulso. Ajá. Y el sentimiento ya nos habla o viene de la corteza cerebral y que es la parte más evolucionada de nosotros como seres humanos y que finalmente esto es lo que nos está brindando la conciencia y el sentido del yo, de quién soy yo, qué rol tengo en esta familia, en la escuela, en esta sociedad. Ajá. Y además de todo, la corteza cerebral sí se va desarrollando por sí misma, sin embargo, se tiene que entrenar, se tiene que trabajar y los sentimientos también se enseñan, también se entrenan y por supuesto la expresión de estos, ¿no? No solo es, ya sabes que estás enojado, ya sabes que esto se llama desagrado o tristeza, sino que ya sabes de dónde viene, ya sabes cómo se siente en el cuerpo y vas a poder establecer comportamientos adecuados al entorno en el que tú estás percibiendo o queriendo mostrar este sentimiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Fallece alguien y pues viene esta sensación, esta emoción de pérdida, desamparo, ¿no? De tristeza, de soledad. Entonces, todo esto se está sintiendo en el cuerpo. ¿Y cuáles son las reacciones? Ah, bueno, pues lloro, ajá, mi cara, los músculos de mi cara incluso se sienten como que tristes, ¿no? Como que se bajan. Mi cuerpo en general no tiene energía, ¿no? Y entonces por eso estamos o encorvados o con la cabeza agachada. O sea, vayan ustedes, conforme yo lo voy platicando, también imaginando ustedes cómo se sienten o cómo han sentido su cuerpo en alguno de estos momentos. Ajá. Puede ser que incluso no tengan hambre, ¿no? Hay gente que no quiere comer y hay gente que come mucho, tiene mucha hambre. Entonces hay que ir identificando cómo va reaccionando nuestro cuerpo. Una vez que ya lo sentimos o que lo hemos logrado identificar, podemos darnos cuenta que es un entorno de tristeza, que es un entorno, pues sí, de a lo mejor
en algún momento, claro, de enojo, ¿no? Ante la pérdida. ¿Y qué es lo que hacen? Se convierte en un colectivo, además, ¿no? Y mi comportamiento va a ser respecto a ese colectivo también, a ese contexto y a lo que yo he aprendido de cómo se manifiesta lo que estoy sintiendo dentro, que se llama tristeza, en el entorno. Ajá. En algunas culturas, pues se hace una fiesta por la persona que falleció y entonces tienen la creencia de que hacer la fiesta, la música, es para que su espíritu pues vaya a algún lugar. En otras culturas o religiones no se hace fiesta, al contrario, se guarda silencio y no solo durante el periodo de velación, sino en el periodo o todo un año, ¿no? E incluso se visten de negro, no van a fiestas, no escuchan música alta. Es todo un ritual y un proceso diferente para mostrar, o sea, ahí ya hablamos de un comportamiento para mostrar sentimientos. Ajá. Que sí, en un inicio es justamente desde lo límbico, lo emocional, pero fíjense aquí, ya sumamos el pensamiento, que es parte de lo que aprendimos, y por supuesto sumamos hábitos, costumbres y culturas, ¿ok? Entonces, esto tiene mucho que ver también con justo habilidades sociales y, ajá, habilidades sociales y habilidades culturales que los chicos con trastornos del espectro autista no siempre logran comprender desde lo neurológico y entonces entran en un choque muy importante porque lo están sintiendo, pero lo neurológico no lo termino de comprender y entonces mi comportamiento va a ser más desde la emoción, más reactiva, ajá, porque mi pensamiento no está regulado, no está comprendiendo, tiene dificultad de las neuronas espejo, que la emoción y el sentimiento sobre todo se va aprendiendo desde las neuronas espejo. Este pensamiento y esta conciencia se genera a través de este tipo de neuronas. Entonces, si voy teniendo afectaciones en ello, va a ser muy difícil que pueda sumar la emoción y el pensamiento y tener un sentimiento y por lo tanto tener un comportamiento adecuado al entorno. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, la regulación emocional en las infancias con espectro autista se va a ir trabajando desde primero entender cuáles son las sensaciones que está teniendo respecto a una o varias situaciones esta persona. Ajá. Entonces, yo veo que el infante se pone a llorar, se pone a gritar, o se tira al piso. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Ajá. Para eso, en algún momento, bueno, que hemos hablado, existen las otras técnicas como el ABA, que es el registro conductual, en las que voy a hacer justamente este registro y aunque no lo sepa, pues yo voy a hacer una bitácora. Ajá. Hoy a las 6 de la mañana, antes del lunch, se puso a llorar y se tiró en el piso, ¿no? Y quería jalar la mochila. Entonces, ahí ya vamos a poder ir identificando que posiblemente su comportamiento viene desde una sensación de hambre quizá y a lo mejor una frustración, ¿no? Vamos a ir viendo. Pero primero tenemos que identificar las sensaciones que se están teniendo respecto a esa situación o a diferentes situaciones. Si no se logra vivenciarlas, ajá, esto a nivel, digamos, adultos, cuando no logran identificarlo y vivenciarlo, ajá, como que estas situaciones y estas emociones se van a estar presentando una y otra vez hasta que seamos conscientes de eso y eh, em, si no lo logramos, como que estaremos atrapados, por así decirlo, en esta parte emocional y estaremos todo el tiempo reactivos y reactivos y reactivos. Ajá. Entonces,
psicológicamente desde varias corrientes, justamente con los adultos se trabaja, a ver, vámonos hacia atrás en tu infancia, a ver qué te detonó, qué te hizo sentir esta misma emoción, este mismo sentimiento. Ajá. Y entonces, ok, es que yo me acuerdo cuando era chiquito pasó esto y entonces sentí lo mismo que estoy sintiendo ahorita. Ok, entonces se llama tal. Ujú. Y esto es lo que a veces cuesta más trabajo con los chicos con autismo, ¿no? El poder que ellos logren identificar lo que están sintiendo y nosotros también. Es más complicado porque con un adulto que pudiera llegar a tener como más vocabulario y a lo mejor decir, bueno, es que sentí esto, no, no, pero no esto. Y podemos tener este diálogo con ellos, ¿no? ¿No? Con ellos es como, "Ay, híjole, pues yo lo veo que está como que triste y entonces le puedo mostrar la tarjetita de tristeza, mira, creo que te sientes triste y creo que lo que estás sintiendo es tristeza, pero es también un adivinar o un suponer desde lo que yo estoy observando en su comportamiento, que no siempre el comportamiento de los chicos con autismo es directamente proporcional a las emociones que están sintiendo. Ujú. Y bueno, para poder ir generando este aprendizaje de la regulación emocional, tenemos que em, identificar todas estas sensaciones porque como que las emociones nos van a brindar información de nosotros mismos, por supuesto, o de las otras personas, y el conocer nuestras emociones, algunos autores lo marcan como que nos da un empoderamiento, ajá. Nos va diciendo, claro, esto es lo que siento, tristeza, enojo, frustración, y entonces voy a poder encontrar soluciones. Siguiendo un poquito el ejemplo de esta película, no sé si alguien logró verla, si la lograron ya ver, puedan recordar en la parte uno porque tenemos dos partes, ¿no? En la primera película, cuando el elefantito rosa, ¿no? El personaje Bing Bong, está llorando y llega tristeza y le da unas palmaditas y lo abraza, le dice, yo te entiendo, entiendo lo que sientes. Y alegría dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? No, no, no ves que lo vas ay, se me fue la palabra, pero como que le iba a detonar y a pues sí, a detonar el sentimiento, ¿no? La emoción. Y tristeza solo se queda callada y dice, es que yo lo entiendo, yo entiendo cómo se siente. Y después de un rato que el elefantito, Bing Bong, termina de llorar, que muy, muy mono le salen sus dulcecitos de sus lágrimas, toma un respiro, ¿no? Me siento mucho mejor. Entonces, vamos para allá. Ajá. Ahí se muestra ese empoderamiento. Una vez que él dijo, claro, estoy sintiendo una profunda tristeza, ajá, y llega tristeza y justo valida esa emoción, valida esa sensación de como de soledad, de aislamiento, de todo azul, ¿no? Entonces, una vez validado y él conocido esto, haber hecho conciencia, ya se siente tranquilo, se siente relajado y se muestra justamente empoderado, ¿no? Se muestra como, ok, ya tengo mi mente clara y vamos hacia ese camino. Y justo esto es lo que dicen muchos autores, ¿no? Que el conocer nuestras emociones no solo nos van a dar información de lo que sentimos, de lo que fuimos, de lo que hicimos, sino también nos van a dar soluciones porque me voy a sentir satisfecho y contento conmigo mismo. Ajá. Y entonces, por eso lo hablan desde un empoderamiento. Y vamos a poder observar a chicos con autismo con o sin lenguaje verbal, que cuando ellos logran identificar su emoción, ya sea a través de la palabra o a través de la imagen, y el adulto o el par
con el que se encuentran le valida ese sentimiento o esa emoción, dependiendo lo que sea, entonces ellos se muestran más tranquilos y entonces en vez de detonar en un berrinche, en una crisis de llanto o de agresión, se contiene ahí esa crisis, ajá, y podemos llegar a tener un comportamiento mucho más adecuado de este pequeño y por supuesto todas estas conductas disruptivas pues se van disminuyendo. Ujú. Y volvemos a lo mismo. Detrás de cada sentimiento hay una sensación corporal y primaria, no racionalizada. Ajá. Lo que les decía hace rato, el sentimiento sí puede existir, perdón, la emoción puede existir sin sentimiento. Es una reacción física, fisiológica también, porque es también desde la cuestión hormonal, acuérdense que podemos tener estas emociones. Ujú. Em, pero un sentimiento no puede existir sin emoción. Entonces, siempre detrás de cada sentimiento va a haber una sensación corporal y primaria que no se racionalizó, que no se pensó esa sensación corporal. Ajá, solo se vivió. Y parte de las estrategias que vamos a ir trabajando son llevar al niño o al adolescente a percibir en su cuerpo y a identificar en su cuerpo lo que estaba sintiendo, la emoción que estaba teniendo o la sensación que estaba sintiendo. Ajá. En este sentido, si vamos a usar la palabra sintiendo, no es sentimiento, sino de sensación o de lo que estaba en su cuerpo. Ujú. Como si estuviera sintiendo hambre o sintiendo sueño. Ujú. Claro que para identificar esto, sí necesitamos trabajar con ellos lo que es el esquema corporal, ¿no? Dónde está tu cabeza, dónde está tu cara, tus ojos, tu nariz, tus brazos, tu estómago, tus piernas, tus genitales, ujú, tus pies. Tenemos que ir mostrándoles a ellos su cuerpo y una vez que ya lo logran identificar, pues será mucho más fácil, ¿no? Porque si yo le digo, lo sientes en el estómago, lo sientes en los puños, ¿no? El enojo siento en los puños porque quiero golpear o porque siento la tensión emocional, pero pues si ni siquiera conoce dónde están sus manos, sus dedos, menos quizá conocerá lo que son puños. Entonces, tenemos que trabajar, por supuesto, ahí sí, el esquema corporal antes de entrar a esta parte. Ujú. Y bueno, en los chicos con espectro autista se van a presentar algunos desafíos emocionales un poco más comunes, ¿no? No es que se presenten todos y no es que sea una ley, pero es como, ha sido como una norma que se ha observado, ¿no? Em, Definitivamente sabemos que existen alteraciones sensoriales, ¿no? En la percepción sensitiva, en la percepción de lo que tienen en su entorno y esto va a estar directamente relacionado a la alteración de las emociones. ¿Ah? Si yo tengo una alteración en la parte auditiva y ustedes a lo mejor también puedan ir ubicando en algún momento, quizá incluso su cuerpo esté muy cansado o X situación, escuchan muy fuerte la música o que la gente hay personas que hablan muy fuerte, ¿no? Y entonces, hoy en particular estoy escuchando más fuerte su voz, me está irritando más y esto me está generando una sensación de fastidio, de irritación. Ujú. Y puedo llegar, si lo sumo con algo de mi entorno, con algún pensamiento extra, puedo tener el sentimiento de enojo. Ajá. Pero antes, pues estoy en una parte de irritabilidad. Esto es lo que les decía, también la hipersensibilidad al tacto o al dolor, ujú, pues nos genera estas reacciones emocionales. Em, si no identifican bien los movimientos de su cuerpo, si están con una
manierismo, van a tener muchísimo más dificultad para interactuar, ¿no? Y van a mostrarse un poco más reactivos, más emocionales, van a tener esta labilidad, ¿no? O sea, que decimos, es que estaba muy tranquilo y de momento, ¡pum! Detonó en llanto o detonó en agresión, ajá, o detonó en alegría, pura risa, 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 ¿no? Tienen esta labilidad, este cambio, pues como más voluble. Y por supuesto van a generar más problemas de conducta, ¿ok? Entonces, sí tiene muchísimo que ver la parte sensorial con las reacciones emocionales que estén teniendo. Ujú. Por eso tenemos que identificar esto que les ponía de ejemplo. Es que todos los días a las 10 de la mañana o 10:15 empieza a llorar, se tira en el piso y ya no quiere trabajar y empieza a jalar su mochila. Claro, si vamos haciendo este registro, seguramente es una hora en la que ya puede sentir hambre, ¿no? O necesita ir al baño si es que desayunó mucho antes, no lo sé. O sea, ahí tenemos que ver desde la parte física, la parte de cómo está percibiendo, ¿no? O a esta hora, a las 10:15, entre 10 y 10:15, nos entra mucha luz al aula, perdón, nos entra mucha luz del sol. O en esta temporada se siente mucho calor. Y entonces, si nosotros sentimos calor, seguramente este pequeñito sienta mucho calor y se tira al piso, pues porque siente fresco, ¿no? Entonces, hay que ir identificando cómo está, qué es lo que está percibiendo este pequeño en ese momento y por qué está teniendo estas reacciones. Y eso nos va a permitir a nosotros como adultos enseñarle qué es lo que está sintiendo y cómo manifestar eso que está sintiendo. Siento calor, y además encontrar soluciones. Siento calor, necesito algo fresco. Ajá. Ah, bueno, entonces vas a trabajar y te puedo poner unas toallitas húmedas, ¿no? O podemos prender el ventilador o, no sé, abrimos la ventana, vamos encontrando alguna solución, pero necesitamos primero, pues, identificar lo que está sucediendo, ¿no? Ay, déjeme ver cómo quitamos aquí estos. Ya está. Em, y por supuesto que se van a manifestar diferentes desafíos emocionales de acuerdo a el grado de autismo que puedan tener. Ajá, grado 1, grado 2 o 3. em, y de acuerdo a lo que van a ir aprendiendo. Ajá. Para el grado uno, de manera general, pues van a presentar dificultades en el manejo de las emociones básicas. Les comentaba como el enojo, la alegría, el miedo, el desagrado y la frustración. Por supuesto, esto puede llevar a situaciones pues de ansiedad, ¿no? Definitivamente va a haber una desregulación afectiva y sobre todo si los adultos no están regulados. Ajá. Esto es, si un niño, adolescente, ¿no? Con autismo, eh, está teniendo una sensación y me pega o me grita o se tira al piso por lo que está teniendo, ¿no? Vamos a seguir en el ejemplo de que siente calor. Y entonces yo como adulto, sea mamá, terapeuta, papá, abuelo, maestro, quien sea, yo como adulto no estoy regulado y no estoy entendiendo la situación que está pasando, eh, y tengo una reacción similar de gritar o de pegar o de castigar, ¿no? O sea, como más también reactiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñarle? A que todo se manifiesta a través de gritos. Ajá, y de estas reacciones. Entonces tenemos que ir trabajando mucho sobre
esta regulación también de todos los adultos que se encuentran alrededor de los chicos, sobre todo si los adultos que son cuidadores primarios, que seguramente también puede ser que ya estén muy cansados de muchas situaciones, especialmente en los chicos o padres de hijos con autismo de 10 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya llevan 10 años trabajando y tratando de aprender, ¿no? Y puede ser que empiecen a tener cierto cansancio y justo además, acuérdense que los 10 años, independientemente de la condición que tengan, se comienzan con estos cambios hormonales. Por eso les decía que en la parte emocional no podemos dejar de lado lo fisiológico, porque los cambios hormonales también generan cambios emocionales, ¿no? Entonces, a veces pueden estar muy contentos, a veces muy enojados, y son cambios muy constantes y muy variables en el día, ¿no? Entonces hay que considerar esto, porque ya después en los chicos de grado uno, si nosotros como adultos vamos generando estas reacciones también hacia ellos, y sobre todo como de rechazo, ellos van a empezar a sentir, ya van a aprender o a generar sentimientos de aislamiento y soledad y esto pues les lleva a ansiedad, ajá, y esto les lleva a tener baja autoestima, por supuesto, una interacción en las relaciones interpersonales y por supuesto podemos llegar a estar hablando de algunos otros, a desarrollar trastornos como de ansiedad o de depresión. Ujú, como trastorno. Puede ser que lleguen a tener cierto grado de depresión, como lo que conocemos la depre, ¿no? Pues sí, una tristeza un poco más profunda, pero una vez saliendo de eso, pues bueno, ya no es el trastorno de depresión como tal. Ujú, hay que diferenciarlo. Y por supuesto, van a tener estos problemas o estos trastornos como ansiedad y depresión que no van a ser solamente como sentimientos, o, sí, sí, ajá, como sentimientos, sino como ya un trastorno, ¿no? Y se puede intensificar y sobre todo si existe alguna comorbilidad entre como, por ejemplo, trastornos del espectro autista o trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Ujú. Con un trastorno negativista desafiante, por supuesto que va a ser muy difícil manejar la parte conductual y emocional, ¿no? Porque em, todo el tiempo nos van a estar retando, todo el tiempo nos van a estar confrontando y por supuesto nos van a estar generando reacciones emocionales de todo tipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención con eso. Em, actualmente tu hijo de 18 años tiene su primera novia y descubrieron que sentir y descubrimos que sentir amor hacia una persona nueva y pasar un día con su novia lo dejó como en shock, que sintió incluso náusea. Claro, fue difícil e interesante cómo sintió esta emoción. Por supuesto que sí, es alegría, amor, tristeza. Ok, entonces el amor nos vamos a dar cuenta que ya es un sentimiento en el que sumamos emociones con pensamientos, con experiencias, y no es una emoción, sino son varias emociones, ¿no? La alegría, la tristeza de ya se fue y entonces siento tristeza, pero estoy sintiendo este gusto de que está conmigo, como a la distancia. Ujú. Entonces, comprender este proceso, lo que significa el amor, ajá. Y por supuesto, justo la dificultad de integrar todas estas emociones. Qué bonita experiencia nos compartes respecto a esto. El amor no es fácil de entender ni para adultos neurotípicos, ¿no? Entonces, sí, porque es un conjunto de emociones, ajá, que lo vamos a sumar a experiencias y, pues sí, vivencias y cultura, ¿no? Lo que mi cultura, mi sociedad me está diciendo.
Ahorita nosotros ya podríamos identificar, si yo les digo amor, seguramente lo relacionan a un corazoncito y lo pueden relacionar al color rosa o rojo. Ujú. Y esto es como más a nivel ya universal, ¿no? Sin embargo, ya una vez, o sea, cómo se vive y se manifiesta el amor es diferente, ¿no? Tenemos culturas, por ejemplo, aquí latinoamericanas, que somos mucho más apapachadores, más del contacto físico, incluso entre compañeros, ¿no? Es un saludo así como de mano. Y en algunos casos de abrazo. Entonces, el amor hacia alguien, pues somos como más apapachadores, más el contacto, los abrazos, ¿no? Los besos, las caricias, aún en público. Y culturas orientales, por ejemplo, Japón, Corea, China también no son tan de contacto físico, aunque tengan amor hacia otra persona. Ajá. Son más reservados, mucho menos en público, ¿no? Sí, o sea, por supuesto que sí llegan a abrazarse, sí llegan a tener este contacto, pero no es tanto como nosotros, ¿no? También algunas culturas nórdicas, ¿no? Son también un poquito más reservados en la parte física, aunque tengan amor. Entonces, es un mismo sentimiento, pero ya va manifestándose con comportamientos diferentes, ¿ok? Y sí, por supuesto, para los chicos con autismo, entender estos sentimientos que vienen cargados de muchas emociones no es tan fácil. Algunos desafíos emocionales que pueden presentarse en trastornos del espectro autista grado 2 o 3 y también se los puedo aquí compartir un poquito con los trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad, son la agresividad, ajá, e irritabilidad que se va a manifestar con arrebatos de ira, comportamientos autoagresivos o con una agresión dirigida hacia afuera también. Los déficits en los procesos de la regulación emocional pueden conducir a un comportamiento aparentemente sin un propósito y pueden manifestarse como desorganizados o desorientados. ¿M? Esta desregulación emocional y conductual puede manifestarse de diferentes formas: evitar y o escapar de la situación. Es que, reitero, todos los días a las 10 de la mañana tiene este comportamiento. Bueno, quizá quieres salir del salón o quizá quieres evitar una actividad que se hace, la misma actividad que se hace todos los días a las 10 de la mañana. Ajá. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. O va a tener cambios repentinos en el tono afectivo, ¿no? Es decir, que puede ser em, como muy amigable, pues, tranquilo, o de repente muy violento, quiere golpear, grita, avienta cosas. Ujú. Entonces va a tener como que estos cambios repentinos. Por supuesto que va a haber una inestabilidad en el estado de ánimo, ¿no? Puede estar muy tranquilo, puede estar muy eufórico. Ujú, teniendo respuestas inapropiadas al contexto. Acuérdense que todo es de acuerdo al contexto. Ajá. Yo les voy a decir, por ejemplo, pórtate bien, ¿no? O está tranquilo. Ajá. Ese pórtate bien, ¿qué puede ser? Muchas cosas. O estar tranquilos también puede ser muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, estar tranquilo en una ceremonia religiosa, ajá, del tipo de religión que sea, ¿qué significa? Pues estar callado, o si es una ceremonia religiosa con cantos, pues estar cantando, ¿no? Estar haciendo lo que tiene que ver con esa ceremonia, ajá. Que no es lo mismo que, por ejemplo, en una fiesta. En una fiesta, pues bailas, puedes brincar, cantas, ajá. Eh, el estar tranquilo en una fiesta sería no agredir a las personas, ajá, no aventar cosas, ¿no? O sea que sí puedes bailar, puedes brincar, puedes cantar,
pero no agredes, no avientas cosas o cualquier objeto, ajá, y no gritas como que fuera de, ¿no? O sea, como que a pesar de que hay esta parte de movimiento y de emociones, hay una regulación, ajá. En la persona que grita fuera de, pues genera también un desconcierto al resto de las personas, ¿no? Entonces, el estar tranquilo también va a variar de acuerdo, o el portarse bien va a variar de acuerdo al contexto. Ajá. Si esa persona está sentada en la fiesta y está rezando, por ejemplo, ¿sería acorde a su contexto? ¿Sería portarse bien de acuerdo al contexto? Por supuesto que no. Ajá. Entonces hay que prestar atención a ello, ¿no? Puede haber una rigidez expresiva, exacto, ¿no? O sea, ni siquiera estoy ubicando mis emociones, no las estoy ubicando en mi cuerpo, mucho menos les estoy pudiendo poner nombre y soy más rígido, bien, gracias, ¿no? Los que llegan a tener lenguaje verbal y los que no, pues apenas o que estén aprendiendo algún otro tipo de lenguaje, ya sea con señas o con imágenes, pues va a ser también mucho más rígida su expresión. Ujú. Y no solo en la parte del lenguaje, sino también en el cuerpo, ¿no? Son pequeñitos que los queremos abrazar y se quedan así quietos, ¿no? No les gusta. Ellos no extienden los brazos para abrazar y se quedan así como que apretados, ¿no? Em, Igual, si les queremos dar un beso, ¿no? Que es que no me deja darle besos, me dice mamá o papá. Claro, pues a lo mejor nos hace así como que se queda rígido, ¿no? Y ellos tampoco lo manifiestan. Sí puede ser que exista una hiperactividad motora y esto genere una tensión muscular, ¿no? Em, Definitivamente, los chicos que tienen más dificultades motoras van a tener más dificultades en la regulación emocional. ¿Por qué? Porque no están logrando regular su cuerpo. Si no logran regular su cuerpo, va a ser difícil que logren regular estos impulsos. Ajá. Que hemos visto que las emociones pues vienen de estos impulsos y que son movimiento. Entonces, si yo no puedo regular los movimientos de mi cuerpo, va a ser difícil que pueda regular otro tipo de impulsos, porque en realidad los movimientos corporales que manifiestan los chicos con autismo, ajá, estos repetitivos, muchas veces son sin conciencia y no son se fue voluntarios, ajá, son movimientos involuntarios. Entonces, si yo no estoy pudiendo regular mi cuerpo, estas sensaciones, estas pulsiones que vienen de adentro de mí y que entonces estoy todo el tiempo moviendo mis manos o todo el tiempo dando vueltas o todo el tiempo caminando, va a ser difícil que pueda regular las otras emociones, los otros impulsos que vienen. Ajá. Y esto pues tiene que ver también con el aumento de acciones repetitivas, ¿no? Necesito algo que me dé certeza, algo que me dé seguridad y tengo que volver a repetir y repetir y repetir para poder comprender un poquito o para poder controlar también, ¿no? Y esto pues se manifiesta muy similar, el TDA, como el grado 1 de autismo, que existe una dificultad para regular la intensidad de la emoción en relación con el contexto y la situación y provoca algunos déficits como controlar la ira, ¿no? La dificultad para controlar la ira. También cuando estamos hablando de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ajá, por supuesto que van a tener estas dificultades emocionales porque también están teniendo dificultades en el control de estos impulsos, en el control del movimiento de su cuerpo. Entonces también van a tener una labilidad, es decir, cambios de humor muy frecuentes. em, en cuanto al reconocimiento de las emociones, pues no las van a poder percibir como los demás. Ajá. Por lo que les decía, o sea, si no estoy pudiendo controlar mi cuerpo, conocerlo, entonces va a ser más difícil conocerlo. No es que sea imposible, pero bueno, estos son los desafíos a los que se van a encontrar, ¿no?
Por supuesto que la intensidad emocional va a ser muy variable pues, y mucho más marcada respecto a sus pares neurotípicos, ¿no? Y se va a hacer que se experimenten pues con más intensidad todas las emociones que se puedan llegar a percibir. ¿M? ¿Cómo podemos ir estableciendo estas estrategias de regulación emocional? Pues bueno, desde lo psicoeducativo. Siempre va a ser bien importante tener una intervención psicoeducativa y conocerles, perdón, enseñarles a conocer y reconocer en ellos y en los demás las emociones, así como pues comprenderlas y manejarlas y justo esto que les comento, ¿no? Enseñarles a diferenciar desde las emociones, los sentimientos, cuando se suma. ¿Qué es el amor, por ejemplo, no? Ah, bueno, el amor es cuando sientes maripositas en la panza, ¿no? Y cuando sientes, se suma el pensamiento, el deseo de querer ver a esa persona y de pensar o saber si está bien esa persona, ajá. Y se suman las otras partes sensoriales. Me gusta cuando me abraza, cuando me acaricia, ujú, o no me gusta, entonces por ahí no va el amor, ajá. Ahí, esta es parte del trabajo psicoeducativo, enseñarles todas las emociones, cómo se sienten en el cuerpo o algunas posibles sensaciones. Por supuesto, no todos sentimos igual, ¿no? Pero sí podemos tener algunas sensaciones generales, por ejemplo, la tristeza. La tristeza, pues, como que la primera marca o la primera forma de enseñárselas lo sientes en los ojos y te salen lágrimas. Me decía un niño, es que no sé por qué me salen me salen agüitas de mis ojos, ¿no? Me está saliendo agüita de los ojos cada vez que pasa esto. Bueno, esto se llaman lágrimas y esto que estás sintiendo es tristeza. Ujú. Em, el enojo o el miedo, siento miedo y siento tensión en el cuerpo y algunos niños me han dicho es que lo siento en las piernas porque tengo muchas ganas de correr cada que tengo miedo. Ok, claro, es una emoción que nos genera, em, nos ayuda a salvaguardarnos y entonces o nos paraliza o nos hace huir, ¿no? Que es lo ideal. O sea, cuando tienes miedo, huyes de la situación. Entonces, lo siento en las piernas, claro, tienes ganas o deseo de huir de esa situación. Ujú. Y entonces así vamos a irles enseñando las emociones el desagrado o el asco. Ah, pues, ¿en dónde lo sientes? Primero en la nariz, ¿no? Es lo primero que huelo, uy, y después en el estómago me da como esta sensación nauseabunda, ¿no? Uy, como que algo se me regresa en el estómago, ok. Ahí lo estás sintiendo y entonces en en un dibujito de un cuerpo humano, pues ahí vamos a ir poniendo o coloreando las emociones, ¿no? De dónde lo van sintiendo, si es en los ojos, la alegría. Hay quienes me han dicho en todo el cuerpo, ajá, o en las piernas sí, porque me dan ganas de brincar, ah, ok. Y hay otros pues mucho más clásicos, ¿no? En la boca, porque pues sonrío, ok, conforme ellos lo van percibiendo. Ahora hay pequeñitos que les cuesta trabajo justo por la verbalización, pero le voy a decir lo que yo observo. Yo te veo que estás alegre, te veo sonriente. Esto significa que estás feliz. Ujú. Te veo así o tienes tus ojos llorosos. Ajá. Me parece que estás triste. Y también, pues, platicar muchísimo. Si yo soy el terapeuta, pues bueno, voy a platicar con los padres qué pasó, por qué viene así con los ojitos llorosos. Ah, no, no los tiene llorosos, solo va despertando, venía dormido en el auto. Ok, ¿no? Y entonces también eso lo voy a trabajar. Esta sensación que estás teniendo así en tu cuerpo, tus ojitos que apenas los puedes abrir se llama somnolencia, ¿no? Te sientes como así adormilado y le voy a mostrar el espejo y le voy a mostrar una tarjetita. Ujú. Entonces, siempre, siempre para establecer las estrategias de regulación emocional y conductual con este pequeño tiene que ser psicoeducativo. Ajá, con el que voy a trabajar psicoeducativo. Y esto, pues, nos va a ayudar también a desarrollar habilidades de autorregulación como la respiración profunda, la relajación muscular. Vamos,
¿para qué nos va a servir todo esto? Para hacer conciencia del movimiento de mi cuerpo, ¿no? De lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Y entonces, ya al tener conciencia, ya no solo me voy a manejar por los impulsos, ya no solo voy a estar emocional o reactivo, ajá, ya me voy a manejar por este pensamiento y este filtro de stop. Ajá. A ver, y entonces voy a respirar, ajá, y voy a buscar qué le va a calmar a este chico. A algunos les puede funcionar muchísimo justo la respiración profunda, una relajación muscular, es decir, que pueden estar acostados y nosotros hacerles como un masaje, como apretarles el cuerpo, ¿no? O sea, no solo así, sino generar un poco de presión en los músculos, ¿ok? Obviamente sin lastimar y solo en las extremidades. O algunos niños ni lo sientes ni le hagas masaje porque se pone más colérico. Entonces, ¿qué les va a funcionar? Brincar, correr, eh, no sé, balancearse. Hay que ir viendo qué le va a funcionar y algunos no tan intensos, solo nada más caminar. Y entonces como que va bajando este nivel de la emoción. Y siempre dentro de las estrategias de regulación emocional tiene que haber una empatía y mostrarse el adulto como un adulto de contención y que va a brindar seguridad y confianza, ajá, para que pueda expresar sus emociones y sentimientos. No solo en la persona, sino decir, estás en un entorno, un lugar de confianza, un lugar seguro. eh, Cuando hagamos, por ejemplo, el rincón de la calma, tiene que ser muy tranquilo, sin estímulos, sin objetos que puedan lastimarse, que puedan, pues sí, hacer que el niño se lastime y darle ese espacio de tranquilidad, ¿ok? Ok, para trabajar la autorregulación para las personas con autismo, vamos a identificar la causa o el desencadenante de esta emoción, ¿no? Les ponía el ejemplo de todos los días. Bueno, ¿qué sucede todos los días a esa hora? Algo que puede ser imperceptible para nosotros, acuérdense que para ellos, por su hipersensibilidad, puede ser muy perceptible, ¿no? Y vamos a tratar de modificar el ambiente, si es que se puede. Por ejemplo, si veo que se pone así todos los días porque nos entra mucha luz del sol y entonces sí le refleja y le lastima los ojos, puedo poner unas cortinas o a él le puedo poner lentes. ¿Ok? Entonces podemos o modificar el ambiente o dar algunas herramientas de apoyo como los lentes o si es algo auditivo, pues unos tapones auditivos. Ajá. O abrir la puerta o prender el ventilador. Entonces, modificar el ambiente no es hacer una remodelación o una reestructura del salón, de la casa, no, puede ser con algunas de estas, pues, herramientas eh, que se tengan como más a la mano, ¿no? Y de preferencia que sean cosas que el niño pueda tener él mismo a la mano, porque si vamos a trabajar para que él esté más autónomo y más independiente en su adultez, entonces que él pueda decir, o pueda decir, necesito poner una cortina aquí en esta oficina porque me está dando mucha luz, o yo me llevo mis lentes y yo trabajo con lentes. Ajá. Pero que él pueda ya encontrar estas soluciones. Llegar y decir, quiero que me cambien de oficina y que me pongan la ventana de este lado y me tapen aquí, pues obviamente no. Y si no sucede eso, ¿qué va a pasar? Los chicos tienden pues como justo entrar en el enojo y en la frustración porque ya no me estás cambiando el entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí modificar el ambiente, pero ver desde dónde y cómo. Ujú. Anticiparse a través de una rutina predecible, tratar de darles un calendario de las actividades que van a hacer para que ellos también, esta parte de incertidumbre genera todo el tiempo
esta emoción como de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Expectativa y esto pues sí sube niveles de estrés. Entonces tratemos de generar un poquito más de certeza. Em, por supuesto, un afrontamiento de la situación desde lo psicoeducativo, como les comentaba, como las historias sociales, la parte de la meditación o técnicas de relajación, reforzar habilidades de expresión a través de pictogramas, expresión artística, diario de emociones, juego de roles, ¿ok? Em, el desarrollo de habilidades sociales también va a ser súper importante que lo trabajemos de la mano para una regulación emocional y conductual, desde lo que significa el apego, el trabajo en equipo, la comunicación, el autoconocimiento, fortalecer lo que implica la empatía y esto a través pues, de juegos de perspectiva, de historias sociales también, de cuentos y todo lo que implica la teoría de la mente, porque esto va generando conciencia de los sentimientos, ¿no? Esto de las emociones y favoreciendo los sentimientos. Y les quiero mostrar este pequeño videíto. A ver, por favor me dicen si se escucha. Ok, entonces, con este video sumamos un poco la parte justo. Ay, perdón, me estoy viendo ahorita muchos, no se escuchó. Ok, pero pudieron ir leyendo los, no, no se escuchó. Pudieron ir leyendo los subtítulos, creo que fue muy rápido, pero de nuevo, ok. A ver, sí, va muy rápido, ok. Espérenme un segundito para poderles a poner el mm, compartir sonido. Ok. A ver, va de nuevo. Ok. Les explico, es un video en el que nos habla en general de los trastornos del neurodesarrollo infantil, ¿no? Pero lo importante aquí es que miremos justo cómo es que existen estas alteraciones desde lo sensorial y esto genera lo emocional y dificultades conductuales, baja autoestima, rechazo escolar, ¿no? O dentro de sus compañeros de la escuela por supuesto que también puede llegar a generar dificultades en la familia, sin los que ya tienen el diagnóstico de autismo, algunos, y que vamos también a ir trabajando la parte emocional de los padres,
no logran aceptar el diagnóstico y entonces tienen más dificultades en el apego a los tratamientos y tienen más conflictos para mirar entre los padres y para mirar a su hijo, qué habilidades tiene, qué habilidades hay que desarrollar, eh, qué le está generando este comportamiento, porque sí, sí he llegado a tener como muchos papás que me dicen, pues no, es que nada le interesa, no, ay no, nada le motiva. Em, Sobre todo cuando tienen grado 2 o grado 3 de autismo, entonces, no, pues es que no le gusta nada, ay no, con él es un pelear. A él no le gusta en los carros, no, pues no juega con nada, ¿no? Entonces los papás ya están como en esta situación muy, muy difícil de mirar las cosas positivas, ¿ok? Y entre ellos, pues también existen estos conflictos de que es que a mí no me dice nada, o es que tú lo tratas muy mal, es que su papá le dice que sí, es que le dice que no. Ah, gracias por poner el enlace del video. De todas formas, ahorita ya se los voy a, este, ya se los voy a poner para ver si se puede escuchar mejor, ¿no? Em, y entonces también es importante trabajar con los papás, ¿no? Tal vez no de forma directa. Yo tenía el caso de un pequeñito, tengo el caso de un pequeñito y justo la semana pasada la sesión prácticamente se la llevó la mamá, ¿no? Platicando o preguntando cómo les fue, cómo estuvo el fin de semana. Siempre, siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué situaciones hay? Y bueno, la mamá pues se extendió. em, yo creo que 40 minutos de 50, ¿no? Que teníamos la sesión. Entonces, no hay problema, ¿no? Y no decimos, híjole, ya no trabajé mis objetivos con el niño. ¿Por qué? Porque los objetivos también de manejo emocional o de manejo conductual o de lo que yo vaya a trabajar con mi pequeño, ¿no? Entonces, tienen que ver de cómo está la mamá, cómo está el papá, cómo está la familia en ese momento, porque de nada va a servir que yo trabaje mis objetivos con el chico y le diga, señora, en casa tiene que replicar esto y en casa tiene que hacer aquello y hoy vimos esto y entonces usted en casa tiene que hacerlo. ¿Ustedes creen que si la mamá trae mucho pesar, trae muchos pensamientos, muchas cosas, me va a prestar atención? Por supuesto que no. A lo mejor a dos o tres cosas. Ay, y a la siguiente semana va a decir, no entendí. Bueno, como que hice esto, pero no supe si era el otro. Es que no me salió, no, es que no puso de su parte. Entonces, tenemos también que darnos ese tiempo y trabajar con los papás, a lo mejor no de forma directa, y no es la sesión realmente de la mamá o del papá, pero también escucharlos les ayuda, ¿no? Y darles la contención y cómo eso lo vamos a ir aterrizando al manejo con sus hijos. Si es posible y que es lo ideal, que los padres sean canalizados también a su propia terapia psicológica, donde también se aborden sus emociones, sus sentimientos respecto al diagnóstico de sus hijos, porque no es fácil tampoco, que manejen su duelo y que también tengan esta psicoeducación del trastorno, de los comportamientos, de la condición emocional de sus hijos, ¿ok? El control de su cuerpo al grado de ser agresivo, además el espacio personal con los demás alumnos. ¿Cómo puedo empezar a regular esta conducta? Desde conocer su cuerpo, ajá, el conocerlo y que ustedes vayan teniendo un registro. Eh, Cuando los niños manifiestan movimientos estereotipados o dificultad para controlar su cuerpo, sí, no es siempre, ¿no? Sí hay como que ciertos momentos más específicos. Entonces, ¿cómo puedes empezar identificando en qué momento se manifiesta más estos, pues esta dificultad de control y en qué momentos sí has podido encontrar u observar que está teniendo este control, autorregulación, ¿ok? Entonces va de nuevo al video y me dice, ya lo escuchan.
Descubre ahora. Ok. ¿Recomienda usted esta parte de escuchar a los papás, hablar, escuchar antes de iniciar sesión o después de sesión? Depende del objetivo de la sesión. No sé si me explico. Sí, depende mucho del objetivo de sesión y de tu programa que vayas a llevar, ¿no? Eh, pero yo sí hablo mucho con ellos, sobre todo, por ejemplo, con este pequeñito, ¿no? Que lo veo 2 veces a la semana. Entonces, en la sesión que es regresando de fin de semana, que pues es un periodo más largo que no lo veo, pues pregunto cómo están, cómo le fue al niño, le pregunto obviamente a él, al niño qué hiciste en tu fin de semana, y sobre todo también uno de mis objetivos con el niño es que él pueda describir, estructurar oraciones, responder a preguntas, ¿no? Estoy trabajando desde esta parte de comunicación y lenguaje, y entonces pregunto a los papás cómo les fue teniendo dos objetivos. Uno, saber realmente la información para que cuando el niño me responda a mis preguntas, yo saber si me está respondiendo bien o no. Y dos, justo saber en qué situación se encuentra el niño a nivel emocional, ¿no? Y por supuesto el contexto familiar, ¿no? Es que no durmió, justo uno de los ejemplos que me puso es que no durmió porque llevábamos tres días, o no me acuerdo cuánto tiempo me dijo, creo que una semana, 3, 4 días, ¿no? Con una situación de que una vecina tenía un tanque de gas y entonces estaba saliendo el gas y justo esa noche pues ya tuvimos que hablar a Protección Civil, a los bomberos y entonces pues hubo mucha gente, movimiento ahí cerca de la casa, ya fue en la noche, se llevaron el tanque, regresaron, estábamos afuera en lo que se ventilaba todo, nos picaron los moscos, ¿no? O sea, parece algo como muy simple, algo bastante, a lo mejor como fácil de manejar, pero no fue tan fácil, ¿no? Entonces, el niño venía cansado, ¿no? Se le veían ahí sus ojeritas, este, venían así como muy flojeroso y entonces, oye, vamos a hacer esto, no, no quiero. Vamos a hacer el otro, no, no quiero. Entonces, él realmente no quería nada, pero porque estaba cansado, estaba desvelado, ¿no? Había pasado pues frío, lo habían picado los moscos y la mamá pues también estaba enojada, estaba cansada, em, estaba eh, eh, pues fastidiada, ¿no? Irritable por lo que habían pasado una noche antes, que además pues no fue de una noche, por lo que me contó, pues se le sumó, ya llevan como 15 días. em, no sé, que estaba como saliéndose el gas, entonces ellos percibían el olor, pero no tan constante, y esto les generó dolor de cabeza. Vaya, o sea, se le sumaron muchas cosas. Justo esa noche, que ya llevaban como 2 o 3 días, pues tratando de ver qué pasaba y de dónde venía ese aroma, pues resolvieron en esa noche, ¿no? De esta manera. Entonces sí, sí vale la pena. eh, yo lo hago justo para identificar cómo está el niño. En esa sesión, pues la mamá se puso a hablar y hablar y hablar más de su circunstancia y la dejé escuchar, ¿no? La dejé hablar, perdón, para que entonces yo pudiera entender el por qué no habían podido trabajar algunas cosas o el si ajá, o si iban a poder seguir continuando, seguir trabajando con otros objetivos en casa, ¿no? Porque si llegan y me dicen, "No, es que no trabajé nada", pues a veces los terapeutas tenemos, no, pues si no trabajó, ¿cómo vamos a avanzar, no? No, es entender el por qué no trabajó o me decís que sí tratábamos de hacer esto, pero luego le dolía mucho la cabeza, me decía que no quería, ¿no? Pero pues en general es más por eso, ¿no? Por cómo estuvieron viviendo su situación. ¿Cómo puedo tener a un niño con autismo grado 3 en la escuela, ya que es de quinto grado de primaria y agrede físicamente a su docente? No tiene lenguaje y está con cambios de la pubertad. Pues
Yo creo que con movimiento lo pueden sacar al patio, a caminar o a correr incluso o a brincar para que él realmente, o sea, tienen que hacer movimientos y cosas fuertes e intensas para que entonces él pueda sentir también el cuerpo un poco cansado y eso es real, ¿no? Si el cuerpo está cansado, pues no tengo ni ganas de hacer, ¿no? Entonces en esa parte sí, como que la parte física. Cansarla, contenerla y a su vez la parte mental también se requiere pues como que un esfuerzo, ¿no? Como que se canse mentalmente y entonces ponerlo a escribir, me sentía muy cansado o me sentía muy enojado por, ¿no? No debo agredir o no debo pellizcar por al sentirme enojado, puedo decir quiero agua, ¿m? Pero también para darle estas soluciones, pues tengo que identificar qué es lo que está generando esta agresión, ¿ok? Soy maestra de un alumno autista a nivel de apoyo 1. Hay una situación particular, entra en crisis en situaciones muy particulares como el escuchar buenos días por el micrófono en los eventos o algún acto cívico. Puede que se repita el saludo o que pasen a su salón a hacerlo, pero ¿cómo puedo diferenciar si es crisis o berrinche porque se desbordan y hasta que lo hacen se tranquiliza? Hasta que lo hacen, no entiendo. Si es por el micrófono, pues me suena como que puede ser mucho la parte auditiva, ¿no? Entonces a lo mejor con algunos taponcitos pudiera ser que le funcione y se quede tranquilo y anticiparle, ¿no? El mañana lunes va a haber, o el X día, va a haber un acto cívico y van a usar el micrófono, ¿no? Hacerle como que una historia de lo que va a suceder y tú, fulanito, te vas a quedar con tus tapones sentado o parado, ajá, durante 5 segundos, durante 10 segundos, si le ponemos el cronómetro, ¿no? Y si estás sentado o parado con tus tapones sin llorar y tranquilo, em, en silencio, te podré prestar tu carrito favorito, ¿no? Y entonces le vamos a dar el carrito. Eso es algo que se me ocurre. Esto que dices de cómo puedo diferenciar si es crisis o berrinche, justo esto, ¿no? O sea, se lo vamos anticipando porque se desborda y hasta que lo hacen se tranquiliza. Esta parte no te la entendí. Había mencionado que podría ser obsesivo compulsivo, es cierto. Acuérdense que los chicos con autismo sí manifiestan comportamientos compulsivos, ajá, y algunas obsesiones. Sin embargo, no siempre van a cubrir el trastorno de obsesivo compulsivo. Este trastorno se diagnostica más en la adultez. Entonces, sí puede tener ciertas manifestaciones del trastorno, pero porque son propias del autismo. No es que sea otro trastorno. ¿Ok? Em, Tengo una duda sobre un alumno de 3 años. Su lenguaje aún no está muy desarrollado, pero considero que es un niño muy inteligente. Aprende principalmente observando y escuchando y comprende muchas cosas sin necesidad de que se le expliquen varias veces, ¿ok? La dificultad es que se frustra e irrita con mucha facilidad. Cuando las cosas no salen como él espera o se le pone un límite, comienza a gritar y en ocasiones golpea a otras personas. Además, le cuesta seguir reglas e indicaciones. Desde una perspectiva relacionada con el autismo, ¿qué estrategias recomienda para trabajar con un niño con estas características dentro del aula y cómo puedo ayudarlo a regular sus emociones y favorecer que siga las normas? Ok, entonces, siempre la anticipación. Si yo trabajo con ellos desde esto va a suceder, esto te tienes que comportar y esto vas a tener de consecuencia, nos va a funcionar muchísimo y más si estamos teniendo estas habilidades pues cognitivas, ¿no? Por supuesto que sí lo podemos trabajar desde la anticipación. Entonces, em, aquí dice golpea a otras personas cuando se pone un límite. ¿Cómo es que se va a poner ese límite? Ajá. Em, a veces tendemos a no grites, no te pares, no, 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 no. Ajá. Pero entonces llega un momento que se frustra y dice, bueno, ¿qué puedo hacer?
Pero si yo le digo, siéntate, habla bajito o guarda silencio, juega aquí, ujú, escribe. Si yo le doy la conducta esperada, va a ser mucho mejor. Ajá. Y por supuesto también una consecuencia, ya sea benéfica o no benéfica, de ese comportamiento. Ajá. Les ponía el ejemplo de este chiquito que está en el acto cívico con el micrófono. Entonces le voy a poner los tapones y le voy a decir, si tú te quedas 10 segundos, que es a lo mejor el tiempo que me lo aguanta y después lo puedo ir aumentando a 15, a 20, un minuto, 10 minutos, eh, callado, sentado, con tus tapones, entonces te podré prestar tu carrito favorito, ¿no? Aquí, y te quedas aquí en el acto cívico, o sea, no te muevas, no te vas, pero te vas a quedar ahí con el carrito en el lugar, ¿no? Lo mismo con este pequeño de 3 años. Entonces, si tú juegas, si tú haces este comportamiento adecuado, vas a tener este beneficio. Sí, en un principio va a ser un poco más de reforzador, ¿ok? Y también si no lo haces, se te quita el beneficio o vas a obtener a lo mejor algún castigo o alguna situación negativa, ¿ok? Hasta que repiten el saludo. Ok. Soy mamá de un niño de 6 años que presenta TEA. El micrófono siempre ha sido un problema. Es el sonido y el volumen del mismo. Ajá. Sí, sí, sí. Creo que va por ahí. Puede ser ahí el asunto. Soy maestra sombra y mi niño es autista, es autismo 1 y le dan crisis. ¿Cómo puedo hacer para que interactúe con sus compañeros? Bueno, es que depende justo de qué vas a querer para que interactúe, ¿no? Y tenemos que empezar a lo mejor con pequeños acercamientos. Y entonces, ¿qué es lo que le gusta a tu pequeño y qué puede tener de vínculo con los otros niños, ¿no? ¿Les gusta la pelota o les gusta jugar encantados o atrapadas? Entonces, y a mi niño le gusta, a mi alumno, jugar a correr, pues entonces lo puedo poner a jugar ese tipo de juegos, ¿no? En un inicio, pues entender la regla de tú corres y ellos te atrapan o tú lo atrapas y muy guiado, ¿no? Ahora tú atrápalo, ahora no, tú corre para acá, que no te atrape. Puede ser un inicio, ¿no? Pero buscar primero qué es lo que le funciona. A ver, dame un segundito, por favor. Ok. Si tiene su agenda visual y sabe que hay actos cívicos, sus audífonos, cancelación de ruido, pero quiere que digan 2 veces buenos. Ah, ok, quiere que digan 2 veces buenos días. Ok, ok. Em, entonces aquí lo que podemos decir es justo eso, que en el micrófono no van a decir 2 veces buenos días, solo lo van a decir una vez y le vamos a hacer el dibujito. Solo se dirá una vez buenos días en el micrófono y tú te vas a quedar sentado y tranquilo y si lo haces así, te voy a prestar el carrito o te voy a dejar dibujar mientras termine el acto cívico, ¿no? También para que se distraiga un poco de eso y que no esté esperando otra vez el buenos días. Seguramente es algo aprendido, acá a lo mejor sí escuchó que probaban en el micrófono, ¿no? Bueno. Entonces quizás se quedó con ese aprendizaje y para él ha de ser, cada que suena el micrófono tienen que repetirlo 2 o más veces. Entonces vamos a decirle que solo se va a decir una vez, pero esto tiene que ser de una manera previa, no en el momento. Ajá. Y entonces vamos a ir practicando. Acuérdate que en la ceremonia cívica no va a haber 2 veces buenos días, solo se va a decir una vez. Ajá. Y tú te vas a quedar tranquilo, callado, con tus audífonos, ajá, y podrás dibujar. ¿No? O podrás estar con ay, se me olvidó de estos, como de estos juguetitos para ansiedad, se me olvidó ahorita cómo se llaman, que están como muy de moda, ¿no? Estos squishies y etcétera. Le podemos prestar alguno de esos, ¿no? Por ejemplo. Puede coexistir, sí, puede haber trastorno de espectro autista
La ansiedad sí se va a manifestar en la adolescencia, pero puede ser que no se desarrolle un trastorno de ansiedad, que es diferente, ¿no? La ansiedad la tenemos todos, niños y adultos, eh, neurotípicos o no, sí lo llegamos a tener. Nada más la diferencia es en qué grados, con qué frecuencia y qué me está limitando a hacer la ansiedad. Ajá. Y entonces puede ser que tenga esta comorbilidad, o sea, que desarrolle el trastorno y se pueda hacer sí una comorbilidad, pero no es lo mismo que solo tiene autismo y tiene ansiedad, tiene autismo y tiene trastorno de ansiedad. Ujú. Ajá. Y sí, casi siempre las van desarrollando si no tienen una adecuada intervención. Eh, ok, ya te da una idea, Ale, de qué hacer. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué instrumentos recomendamos para diagnosticar? A22, digo, no es el tema del taller, pero pueden diagnosticar con un ADR o un A22, que son para desde niños de 12 meses de edad hasta adultos. Buenos días, Aura, gracias. Tenemos un estudiante que algunos días no quiere trabajar en clase, se percibe desmotivado. Cuando le han indicado varias veces trabajar, se enoja, empieza a llorar. La semana pasada tuvo un desborde emocional, no quería estar en actividades que le generan mucho estrés. Sus papás no lo han llevado a terapia. ¿Cómo podría trabajar la maestra en el salón? Bueno, vamos a ir trabajando el miércoles sobre lo que son economía de fichas, historias sociales, o sea, como ya más específicas las estrategias, las técnicas. Pero justo esto, ¿no? Esto de las historias sociales puede ayudar muchísimo porque, número uno, antes de saber qué estrategia aplicar, tengo que saber qué le está detonando ese comportamiento o esta emoción a este chico. Les reitero, puede ser desde que entra mucha luz al salón hasta que tiene hambre, hay algo que aprendió, ¿no? Y que así tiene que ser y no se está llevando a cabo como yo lo aprendí, ¿no? Acuérdense que es esta parte eh, em, repetitiva y de esa inflexibilidad de pensamiento. Entonces, si yo aprendí que todas las personas que hablan en el micrófono dicen, bueno, bueno, buenos días, entonces cada que yo escuche el micrófono voy a querer que lo digan dos o tres o más veces. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que aprendió este chico y qué es lo que está generando esta parte de que algunos días no quiera trabajar en clase y que otros días pues sí lo quiera hacer, ¿no? ¿Qué lo hace que parece desmotivado? A lo mejor tiene sueño, a lo mejor realmente no ha dormido bien, porque como en el video escuchamos, gran parte de los niños con trastornos del espectro autista o trastornos del neurodesarrollo en general tienen problemas de sueño. Entonces también eso es importante, ya sea para conciliar el sueño o porque se están despertando frecuentemente y entonces pues interrumpen frecuentemente su ciclo de sueño. Puede ser también eso, que es lo que le está generando esta parte que se desmotive. Una vez que ya ubicamos lo que está detonando eso, es más fácil implementar la técnica a utilizar, ¿no? A lo mejor una regulación de respiración profunda, el salir a correr todos los días antes de iniciar el día escolar o ponerse a dibujar un mandala, ¿no? Están como de moda estos mandalas y ayudan mucho a equilibrar también la parte emocional y conductual. Entonces tenemos que identificar esto. Y también como vimos en el video, hay algunos chicos que sí requieren pues cierto apoyo y atención médica. Ujú. Entonces hay que estar de la mano con el psiquiatra o neuropediatra para ver qué, o sea, dependiendo de quién ya lo esté medicando y quién lo esté llevando, o si no, entonces canalizarlo. Porque sobre todo ya en la pubertad y adolescencia, pues vienen estos cambios fisiológicos que necesitamos pues sí, echar mano del medicamento, ¿no? Para ir cerrando ya esta primera sesión, termino con estos dos comentarios. Tiene 17 años con nivel de apoyo 2, también presenta eh, trastorno con depresión.
y sus días de escuela son muy difíciles, ya que manifiesta que todo el mundo la observa. Estuvimos con Paido, pero la neuro suspendió la medicación y le cambió por otras. Actualmente nos vuelven a enviar a Paido por esta situación de depresión y ansiedad que todos los días la desbordan. Pues sí, sí habría que estar revisando y tener un seguimiento médico sin dejar la parte psicológica, ¿no? Yo tengo un alumno de TEA de grado 3, se manifiesta muchísima conducta disruptiva y crisis cuando no se cumple una demanda. ¿Qué me recomienda para minimizar? Pues ver en qué momento está buscando o qué demandas está teniendo y le vamos a decir, ok, no sé qué es lo que te demande, pero vamos a suponer que quiere salir al patio o quiere usar las burbujas, ¿no? Entonces, ok, vas a trabajar esto y se te va a dar esto. Ajá. Sí te lo voy a dar y sí lo vas a obtener en este momento. Explicarle en qué momento va a obtener él pues lo que él está pidiendo. Ajá. Esto le va a ayudar muchísimo cuando ellos tienen la certeza de en qué momento va a suceder una u otra cosa, es mucho mejor. Ajá, y baja mucho pues la irritabilidad y todo lo que puedan estar sintiendo a nivel emocional. Ujú. Entonces, para minimizarlo, es justo que ellos entiendan en qué momento van a obtener lo que están buscando o lo que están pidiendo. Ajá. Y casi siempre algo que a mí me funciona es decir el sí. Ajá. Cuando yo veo que está muy, muy irritable, que está ya con a lo mejor la desesperación de que quiere obtener pues sí, lo que sea, si yo le digo que no, me lo va a detonar. O sea, ya el no lo aprendieron justo como algo negativo, ¿no? Como lo que es. Entonces, si yo le digo, ok, sí, sí lo vas a tener. Después de trabajar esto, después de escribir, después del recreo. Puede ser que se sigan enojando, claro, porque yo lo quiero en este momento. Ok, sí, pero vamos a hacer esto. Y tratar de que sean actividades como muy rápidas, ¿no? Eh, no sé, quiere las burbujas, pero yo quiero que aprenda a colorear o vamos a trabajar el trazo de letras. No le voy a poner a que me haga el trazo de las 26 letras del abecedario, sino nada más voy a hacer dos o tres vocales, ajá, o las cinco vocales a lo mejor. Y entonces yo le voy a decir, ok, sí vas a tener las burbujas después de hacer las cinco letras, ajá, y le voy a poner el material de lo que tiene que cumplir. Y si es necesario, yo le guío con su mano, a ver, vas a trazar perdón, la letra A. Rápido, la letra A. Y luego la E, luego la I, la O y la U. Muy bien, lo hiciste excelente. Ahora sí tienes tus burbujas. Pero ya entendió que primero tenía que trabajar y después sus burbujas. Ujú. Aunque sea rapidísimo, aunque sea mal hecho, aunque yo le haya guiado la manita al principio, no importa. Así lo voy a repetir al día siguiente. Ujú. Sí, sí te voy a dar las burbujas. Primero tus vocales y después las burbujas. Ok, órale. Y lo vamos a hacer. Y así con cualquier situación que demande, objeto o actividad. Sí, vas a salir al patio después de hacer esto. ¿Mm? Y bueno. Pues prácticamente terminamos nuestra sesión. Ajá. Em, el apoyo del arenero, por supuesto que sí, va ayudando la parte sensorial. Ujú. En esos casos está bien guiar la mano, por supuesto, porque aquí mi objetivo, tengo que ver cuál es el objetivo. Primero que se regule antes de que aprenda a trazar las letras. Si no está regulado y va a estar con el berrinche y la crisis de que quiere las burbujas, pues jamás va a aprender a trazar las letras. Entonces, lo que yo quiero es que aprenda a trabajar, que aprenda que primero tiene que trabajar lo que sea, las letras, las sumas, el colorear, el comer, lo que sea, y después va a obtener las burbujas, ¿ok? Entonces, ese va a ser mi objetivo, que entienda el primero el trabajo, después las burbujas, ¿ok? Y ya, conforme va avanzando, ya le voy a ir disminuyendo el apoyo de su mano, ¿no? Entonces, a ver.
pasan 5 días y entonces a lo mejor esto lo voy a empezar el lunes, el martes continuamos, el miércoles, el jueves y el viernes quizá yo le trazo el A, E, I, O, ahora tú termina la U. Muy bien, ya hizo la U, ahí están tus burbujas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Vamos a estar trabajando sobre la regulación conductual y el miércoles estaremos trabajando sobre ya las técnicas aplicadas, un poco como todo esto que hemos estado trabajando, lo que son las historias sociales, cómo hacer consecuencias, ¿no? Primero esto, después aquello, y cómo hacer economía de fichas, por ejemplo, que son como las más utilizadas. Por supuesto, vamos a hablar del modelamiento, el moldeamiento, que es esto de guiar con la mano, y tiempo fuera, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, igual en el mismo, bueno, les van a estar mandando el enlace, me parece que sí es el mismo, ¿vale? Muchas gracias, que tengan muy bonita día. Qué bueno que les gustó la información, que les fue útil.